hemos perdido bastante tiempo. Bueno, como recordarán, la semana antes pasada, sí, porque, no sé, ¿alguno de ustedes vino al bachillerato la semana pasada? Oye, yo la pasé bastante bien. No hubo mucha gente, pero siento que la Yo pasamos fui bien. al bachillerato, mister. Yo fui ¿Ah, el que sí? puso el Jiraya en una ronda. Ah, ya, ya, ya. Bueno, genial. Sí, pues. No, la pasamos bastante bien, chiquillos. Los que no fueron se lo perdieron. Adivinen quién ganó. El profe, pues. Sí, yo les dije que iba a ir a ganar. Entonces, entonces eso. Probablemente se vuelva a hacer esa actividad. O se van a hacer. Mister, pero usted lo hacía muy rápido, no daba tiempo. Ah, pero ¿qué culpa tengo yo? Mira, profe, tenía un papelito en el computador, No, ¿no? no, 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 no. Porque las cosas que salían eran totalmente al azar. Tenía escritas las cosas el mister ahí en el computador y como no nos muestra la Ah, pantalla. más No, las encima letras le salían al escribimos azar. solo. Como suena, como suena. Las letras salían totalmente al azar. Entonces, ¿qué No estaba yo? soy facha, pero camino como uno. El Mister 2020. Esa la coloqué ahí, se me ocurrió en el momento. Se me ocurrió bastante en el momento, gente. Entonces, ¿qué estaba yo? Ah, ya. Em, la semana pasada, ¿se acuerdan que Mister, hablamos de la democracia ateniense? ¿Sí? ¿sirve que le envíe por correo el tríptico? O sea, me Em, refiero a por email, una foto, miren, porque no sé enviar asignaciones. yo igual estoy considerando a la gente que me manda las cosas por correo o que me las sube por el chat de Edmodo o que me las sube en una publicación normal de Edmodo. No obstante, lo ideal sería que las suban a esas asignaciones, ¿ya? Hay que tratar de que... ¿Le puedo decir algo a la Yane? Pero si me los mandan por correo, también los voy a tener en consideración, tranquilos, ¿sí? Dígaselo nomás. Ya, mira, Yane, en biología y también en la clase de inglés, de modo, tenéis que bajar mucho, mucho y tenéis que encontrar un video donde te va a aparecer un video y ahí te va a enseñar cómo enviar asignaciones que lo hizo la Miss de inglés y lo subió para que no sé si te acomoda. Genial, sí, qué buen dato. Ah, ya, gracias. Yo tampoco sabía y la Miss hizo el video y ahí, bueno, ya sé mandarlo. Perfecto. Entonces ahí eh, tiene trabajo Javiera. ¿Quién estaba hablando? No alcancé a mirar. No, Javiera, sí, yo. tiene ahí trabajo para saber el tema de las asignaciones. Pero también puede mandarme las correos por lo menos a mí. Yo no tengo problema con eso, pero sí, pues lo ideal sería que esté en las asignaciones porque hay que dejar registro no solamente para nosotros, sino que también para la gente que está en dirección. Entonces, espera eso, chiquillos. Entonces, sin más preámbulos, ¿se acuerdan que la semana pasada antepasada, perdón, estuve hablando acerca de la democracia ateniense, sobre la situación de los ciudadanos? Y yo les voy a hacer una pregunta, yo creo que todo este semestre, ¿por qué yo no puedo decir el imperio griego? ¿Por qué yo no puedo hablar del imperio de Grecia? ¿Cuál es la diferencia entre por qué yo no puedo decir el imperio de Grecia, pero sí puedo decir las polis griegas? ¿Qué es una polis? ¿Y por qué son las polis griegas? ¿Creencia? Porque se dividían como en estados. Cada Exacto. uno tenía su propio como forma de mandar, por así decirlo. Exacto, correcto. Y eso es súper importante, chiquillos, que lo tengan en mente. Por eso yo no puedo hablar del imperio de Grecia, porque no era un imperio como tal, sino que las poligriegas eran estados independientes uno de los otros. Se concebían todos como pueblo griego, pero también tenían formas diferentes de gobernar. Y en ese aspecto, una de las polis que más destacó, ¿cierto?, fue la polis de Atenas. Dicha polis, ¿cierto?, logró un sistema democrático que hablamos la semana pasada, que concebía a los ciudadanos como hombres, padres de familia, ciudadanos griegos mayores de 20 años, ¿cierto? Y esos eran los requisitos, por cierto, y se acuerdan que el porcentaje de población que eran hombres, padres de familia, ciudadanos griegos mayores de 20 años, era como el 3% total de la población, ¿cierto? Este sistema democrático excluía tanto a los extranjeros como a las mujeres y como a los esclavos. Entonces, como democracia como tal no, ¿cierto? Pero no obstante, sientan las bases del sistema democrático que impera hasta el día de hoy. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de la ciudadanía y la vida política de Atenas. ¿Cómo era ser ciudadano, ¿cierto? Porque yo definí que ellos inventaron la democracia, ¿cierto? Pero antes de la democracia, ellos tuvieron una monarquía, ellos tuvieron feudalismo aristocrático, ellos tuvieron tiranía
luego tuvieron plutocracia, y al final de todo ese proceso tuvieron democracia. Entonces, así como llegar al consenso de la democracia, no fue tan así, ¿cierto? Em, entonces, súper importante, chiquillos, que recuerden que en la antigüedad Grecia nunca logró constituir un Estado unificado. Cada ciudad se constituyó en un Estado independiente. La polis es una comunidad de ciudadanos, ¿cierto?, que ejerce la soberanía sobre un determinado territorio y que cuenta con un ordenamiento jurídico propio. En ella se desarrollaban todas las actividades propias de la sociedad, como era la producción de alimentos, confección de artículos domésticos, como también el desarrollo de la vida pública y la vida política. ¿Ya? Entonces, el momento de mayor envergadura, se podría decir, de esta antigua Grecia fue en el siglo V después de Cristo, donde se consigue esta democracia. ¿Y quién fue el gobernador que alcanzó este sistema democrático? ¿Cómo se llamaba este crack? Pericles, el emperador Pericles de Grecia, ¿cierto? En el siglo V después de Cristo, logró conseguir un sistema democrático. Pero antes de que Pericles consiguiera esta democracia, ¿cierto? Hubieron algunos reyes antecesores a él que ya estaban teniendo ideas de estas características. Por ejemplo, Solón fue el primero en incluir a los ricos, a la gente con dinero, pero que no era aristócrata, en, en las votaciones de los ciudadanos. O sea que antes de esto, como que había un grupo de familias, de élite, que tenía esta prioridad. Pero con Solón esto se cambia, ¿cierto? Como que, y como Solón cambia esto, lo deja en un registro. Y cuando lo deja en un registro, podríamos estar hablando de la primera constitución del mundo. Y la constitución, chiquillos, sienta las bases del juego democrático. Chile también, por supuesto, tiene una constitución creada desde la historia, desde la fundación de Chile, y que se ha ido reformando a lo largo de la historia, ¿cierto? Pero si uno lee la Constitución de Chile, ¿cierto? El primer inciso, ¿cierto? La primera regla que dice esta Constitución chilena, dice que todos los hombres del territorio chileno nacen libres y con igualdad de condiciones. Entonces, respeta de alguna manera y hace sentido a las reglas del juego democrático creado en esta sociedad griega, ¿ya? Entonces, Solón incluye a los ricos no aristócratas, ¿cierto?, en este juego democrático y crea la primera constitución. Después de él, Clístenes, que fue también un gran emperador, y junto con él se sentaron también las bases del juego democrático, dividió a la población en 10 clases. Y sí, suena bastante clasista lo que él hizo, pero la dividió en 10 clases, pero estas 10 clases tenían también derecho a voto. O sea que las dividió con el fin de poder categorizarlas. No obstante, sí tenían todas derecho a voto, perdón. Y también estas 10 clases participaban directamente de la política de Atenas. Y cada año había elección de los puestos militares. Cada año se elegían 500 500 ciudadanos, perdón, griegos, para participar en las bules. ¿Qué eran las bules? Eran algo así como los grupos de personas que elegían a los representantes. Y también creó cada año 6.000 jueces para poder dictaminar el control del territorio de Atenas. No obstante, si ustedes lo piensan un poco, se darán cuenta que elegir cada año representantes militares, representantes políticos y representantes judiciales no es muy efectivo, porque se van renovando muy rápido, entonces no hay una continuidad en la elección de estos representantes, lo que va a promover de alguna manera la inestabilidad de los representantes. Por eso, por ejemplo, en Chile elegimos representantes cada 4 años, representantes políticos, porque hay puestos judiciales que son puestos incluso vitalicios. Creo que, no me acuerdo qué puesto, pero súper importante de los juzgados, es vitalicio, o sea que no es algún representante que elijamos nosotros los ciudadanos directamente. Entonces no es muy efectivo esta lógica de ir renovándose cada año los representantes. Los representantes militares de Grecia eran muy queridos y eran muy temidos. De hecho, yo creo que eran como los más respetados y los más difíciles de conseguir, de alguna manera. Y también incluso ellos iban siendo renovados cada 10 años. Entonces, eh, chicos, tienen que entender que se suele pensar que la democracia fue el tipo de gobierno que caracterizó a todas las ciudades-estados en la antigua Grecia. Y sin embargo, esto no es así. Cada una de ellas desarrolló distintos tipos de gobierno.
en Atenas, esta evolución llevó a la creación de la primera democracia de la historia, ¿ya? Eso es lo más importante. Y después de Clístenes, chicos, que hizo todas estas reformas, ¿cierto? Viene Pericles, ¿cierto?, a sentar las bases de la democracia, que dice ya, todo bien con las cosas que hizo Solón, todo bien con las cosas que hizo mi antecesor Clístenes, pero yo como Pericles voy a crear la democracia, ¿cierto? Voy a crear un sistema en el cual los representantes políticos sean elegidos por el pueblo. Y estos representantes elegidos por el pueblo deben estar a servicio del pueblo. El pueblo, y solamente el pueblo, es el soberano. Esa era una frase que también incluso la dijo él. Entonces, hace mucho sentido que en la actualidad, ¿cierto?, nosotros sigamos eligiendo a nuestros representantes. No obstante, tenemos que entender que existe una gran diferencia, porque el pueblo griego, de Atenas, perdón, elegía a sus representantes con una democracia directa. Y la democracia que existe en la actualidad en nuestros pueblos es una democracia representativa. ¿Y cuál es la diferencia entre una democracia directa y una democracia representativa? ¿Alguien la sabe? La diferencia entre una democracia directa y una democracia representativa. Representativa. No importa, yo se la digo. La democracia directa es cuando el pueblo elige directamente a sus representantes en una reunión. Es decir, se juntan los 500 o los 6.000 pelagatos, ¿cierto? Y eligen directamente, como se hacía en la antigua en la antigua Grecia, se hacía por grito. Es decir, estaban los representantes que estaban postulando a los cargos y la gente directamente hacía bulla. Y el que se le sonaba más bulla era el que salía representante, ¿cierto? Y ese era su tipo de democracia directa. Y la democracia representativa que nosotros tenemos en la actualidad es una democracia que tiene un proceso que el pueblo no directamente elige a los representantes, sino que elige a un grupo de representantes y este grupo de representantes elige al resto de los demás representantes, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, la democracia representativa no es que nosotros tengamos que ir a la plaza de armas, ¿cierto?, a gritar que Piñera saliera presidente. Qué raro suena eso, la verdad, no creo que Piñera hubiera salido presidente si el sistema hubiera sido ese. No sé, quién hubiera salido presidente si hubiéramos tenido que elegirlo gritando y el que gritaba escuchaba más fuerte salía presidente. Pero no creo que hubiera sido Piñera. Qué raro. No, pues nosotros, cierto, nosotros elegimos mediante los votos. Cuéntame. ¿A qué se refería con eso? ¿Cómo era? No entendí bien, lo siento. No se preocupen. Es que existen dos tipos de democracias. Existe la democracia representativa, que esta democracia representativa es la que nosotros tenemos en la actualidad. Escribí mal representativa, pero no importa, se entiende. Y es la que nosotros tenemos en la actualidad, y esta democracia representativa elige a la gente, pero mediante el voto y de forma anónima, ¿ya? Cuando uno va a votar, ¿cierto? Tiene un cuadradito que es individual, ¿cierto? En el cual nadie ve por quién votaste. Entonces, de alguna manera es súper privado el voto. Pero en la antigua Grecia tenían un tipo de democracia directa. Son dos tipos de democracia diferentes. Y esta democracia directa elegía al pueblo a mano alzada. Es decir, bueno, uno de los métodos era que colocaban a los dos representantes y decían, voten por Juanito Pérez, y la gente gritaba por Juanito Pérez, ¿cierto? Y después decían, voten por Carlitos López, y la gente gritaba por Carlitos López, ¿cierto? Y si, por ejemplo, la gente gritó más por Carlitos López salía elegido, no era presidente, porque lo de la Grecia no tenían presidente, formaba parte del magistrado político Carlitos López, ¿cierto? Entonces, así se elegían a sus representantes. Y eso es súper importante, porque ellos a sus representantes los llamaban magistrados, ¿ya? Los que formaban parte del magistrado eran de alguna manera los que eran los gobernantes de ese periodo, ¿ya? Cabe destacar que los militares y los financieros, chiquillos, no estaban sometidos a este proceso de democracia, sino que eran considerados cargos especiales y los cuales eran elegidos mediante un proceso largo de creación de estos cargos, ¿ya? Tanto los militares como los financieros, por lo tanto podríamos decir que eran como cargos especiales. Por eso les digo que los militares sobre todo eran los cargos más importantes en la antigua Atenas. Y esto se dio debido a que, por ejemplo, Pericles cuando consiguió la democracia en Grecia, y cómo logró imponerla fue gracias a que tuvo una victoria contra los persas. ¿Ya? El imperio persa era un imperio súper grande que controlaba Medio Oriente,
pero Pericles bajo su mandato les ganó. Entonces como que si uno obtiene victorias militares siendo parte del magistrado, obviamente vas a tener mucho más respeto de la gente. Sí, y en verdad tiene todo el sentido, sobre todo en esta época, que era mucho más difícil ser político, que los militares fueran más respetados que los mismos políticos, por cierto, porque los militares, de alguna manera, eran los que combatían los males extranjeros. Y en esta época, tenemos que recordar que a lo largo de la historia hubieron muchas guerras. ¿Se acuerdan que Roma, por ejemplo, se encontró con las guerras púnicas, que fue un proceso de más de 500 años en los cuales estuvieron en guerras? Y no es por nada, pues chiquillos, tenemos que recordar que en esta época los pueblos recién se están formando. Entonces hay pueblos que están muy atrás, comparados con Grecia, comparados con Roma, comparados con el Imperio Persa, que también quieren un poco el pedazo de la torta que tienen ellos, por cierto. Entonces obviamente les van a declarar la guerra. Entonces, por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que la gente que que eran los guerreros pelearan, ¿cierto?, por los puestos. Denme un momento, chiquillos. Entonces, eso, súper importante para que lo tengan en consideración. Y siguiendo con esta lógica, ¿cierto?, de acción política, la democracia ateniense, chiquillos, entonces se basaba básicamente en el principio de que solo el pueblo era soberano, entendiendo por el pueblo al conjunto de ciudadanos con derechos políticos. El concepto griego de democracia fue tomado posteriormente, ¿cierto?, por los regímenes democráticos modernos, aunque existen algunos aspectos que lo diferencian, como por ejemplo que la democracia griega fue directa y que de la nuestra es representativa. También que la democracia ateniense fue aristocrática, es decir, que el pueblo con derechos políticos no pasaba de ser una minoría. Recuerden eso, es súper importante, que era un grupo como del 3% de la población. La polis era una comunidad que absorbía al individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente dentro de la Atenas estaba al servicio de la polis, y no así como en la actualidad, en la cual se respetan bastante más las libertades individuales de los individuos, ¿ya? Esa es una gran diferencia. El ciudadano, perdón, antes que padre de familia, antes que hombre de trabajo, era un servidor de la polis y debía dedicarse a la colectividad desde las magistraturas y los cargos públicos. Ahora ustedes se preguntarán o se tratarán de imaginar cómo eran estos tipos de reuniones, ¿cierto? Cómo conformaban estas reuniones. Y si ustedes se fijan, acá podemos ver cómo eran más o menos dichas reuniones, ¿cierto? Si se fijan, tenemos unos numeritos, ahí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y el 1 era el Agora, si la memoria no me falla. Ah, bueno, pero eso acá abajo. No, era la Acrópolis, perdón. La Agora era la plaza pública y el mercado. Y en la Acrópolis era de alguna manera donde estaban los dioses, ¿se acuerdan de eso? Y esa era como la conformación de la geografía del Imperio griego, ¿cierto? Entonces aquí estaban los dioses y de aquí estaba el Panteón, ¿cierto? Donde estaban los principales políticos y los magistrados. De hecho, por ejemplo, si ven imágenes de la Casa Blanca en Estados Unidos, se dan cuenta que también tienen estos pilares como que hacen referencia a esta tradición de democracia. Súper importante, no es menor, chiquillos. En el 2 estaba, ¿cierto?, el orador, que era la persona que hablaba, la persona que dirigía esta reunión. En el 7, por ejemplo, está el pueblo llano, ¿cierto?, que podríamos decir que era el público presente, que eran los ciudadanos, los hombres romanos, ¿cierto?, mayores de 20 años, padres de familia, bla, bla, bla. En el 6 está la gente que estaba esperando su puesto para poder hablar, ¿cierto? Como que los tipos tenían ideas, tenían teorías sobre cómo administrar el territorio ateniense, entonces los tipos proponían sus ideas y se discutían con todos. Y si estaban de acuerdo o no, se levantaba la mano o se gritaba a favor o en contra de esa misma persona. ¿Ya? En el 3 están los soldados, ¿cierto? Súper importante y nunca menores. Como les digo, recuerden que los militares era un puesto especial que no estaba dictaminado por la gente en su momento. Y el 4, ¿cierto?, era el estrado, donde la gente también tenía la palabra, y el 5 era el encargado de controlar los tiempos del discurso, algo así como, no, como el que controla los tiempos, no, no hay otra forma de decirlo, la verdad. Entonces, chiquillos, algo así. Y cuando digo algo así, porque no era así en su totalidad, ¿cierto? Probablemente habían también otras plazas gigantes en las cuales se hacían estas reuniones, pero algo así eran las reuniones de esta antigua Grecia, ¿cierto? De estas reuniones que tenían estas personas. Entonces, y ya para ir cerrando, chiquillos, me gustaría que manejen algunos conceptos. Por ejemplo, si yo les hablo de magistrados,
ustedes cuando les digo magistrados, al tiro se les tiene que venir a la cabeza que eran los gobernantes de Grecia, ¿ya? Sí o sí, los magistrados, los gobernantes de Grecia. Pericles formaba parte del magistrado, Solón formaba parte del magistrado, ¿cierto? Y dentro de este magistrados, ellos lograron tener estos renombres gracias a sus propias políticas públicas, ¿cierto? Cuando yo les hablo de las asambleas o de la iglesia, tienen que recordar que son estas reuniones que tenían estos ciudadanos romanos para elegir a sus magistrados. Y ustedes tienen que recordar que tanto los arcontes como los arcontes son los comerciantes, ¿cierto? Los financieros, perdón, eran puestos especiales que no eran elegidos por estas reuniones. Y estas reuniones también tienen que recordar que eran elegidos como, que regularmente se les llamaban los bulés, o el Consejo de 500, los cuales estaban encargados de supervisar la acción de los magistrados y el cumplimiento de las leyes. Pero en verdad estas bulés eran prácticamente todos los ciudadanos romanos, porque todos los ciudadanos, como les digo, la vida política en esta democracia ateniense estaba muy ligada a que la gente, los magistrados, perdón, estaban al servicio de estos ciudadanos. Y si estos ciudadanos elegían democráticamente que querían expulsar a uno de los partes del magistrado, literalmente se los expulsaba y se los desterraba de Atenas por 10 años o incluso por más. E incluso esto tenía un nombre, se le llamaba el ostracón. Ostracón era una tablilla de cerámica sobre la que se escribía el nombre del político al que la gente quería exiliar. Entonces, literalmente, el pueblo tenía mucho control bajo esta democracia. Y por eso mismo, para evitar la tiranía, ¿cierto? Para evitar la tiranía, el gobierno de los tiranos, se renovaba el imperio cada 10 años, lo cual es cada año, lo cual es un periodo de gobierno muy corto si tenemos en consideración los 4 años que nosotros tenemos de presidencia en la actualidad. ¿Ya? Entonces, eso, chiquillos, con esta materia es súper densa, yo sé que es súper densa, yo sé que, así que tranquilos porque lo vamos a retomar la próxima semana. Vamos a retomar el tema de los magistrados, vamos a retomar el tema de las bules y vamos a retomar el tema de los temas de la democracia y sus paralelos con la actualidad, ¿ya? Para que no se sientan tan perdidos, porque yo sé que esta materia es densa, entonces me interesa mencionarla nuevamente, ¿ya?